Me parece que... Ah, ya. Listo. Y entonces, mientras llegan los demás chicos, vamos haciendo un preámbulo de la clase. Y para quienes de pronto son tímidos, tienen muchas ideas, pero son tímidos en el momento de participar o no les sirve el micrófono, entonces hay esta plataforma muy bonita de Padlet, que aquí abajito voy a enviarles el link aquí al chat de Teams para que ustedes desde su computador, es como el tablero del salón, como si yo los pasara al tablero a exponer, es como si los pasara al tablero a escribir en el tablero. Entonces, si ya todos tuvieron acceso al grupo, al Padlet, entonces pueden escribir en el tablero sus comentarios sobre lo que creen que es el estudio de mercado, para qué es importante en el proyecto, qué se estudia y qué se evalúa cuando se habla de hacer un estudio de mercado. Entonces, ¿ya se pudieron todos ingresar al link? Vuelvo a compartir. Sí, creo que es el mismo. A ver, prueben esa herramienta nueva que les traje hoy para amenizar la clase, hacerla un poco más divertida. Profe, aparece ese fondo que tienes ahí en pantalla, pero ¿ahí qué? ¿A dónde se le da? Aquí abajito hay este lapicerito, este más, ese circulito, y Sí. ahí hay un lápiz y le das clic ahí y escribes, puede ser tu nombre o definición. ¿Qué puedes escribir? Ya entiendo. Pero igual es para escribir, no es Sí, para hablar. no, eso es un tablero. Yo después empiezo a leer las definiciones que ustedes enviaron. Bueno. O sea, ¿y se puede decir por acá lo que uno cree? Sí, ¿cierto? No necesariamente hay que Sí. escribirlo. Bueno, lo puedes mencionar, sí, sin escribirlo. Es para todos los gustos, para el que quiera participar y a quien no, entonces, pues pueden escribir. Entonces, cuéntanos si tú nos quieres aportar una idea. Pues lo que yo tengo entendido sobre el estudio de mercado es que se hace un análisis global partiendo de la competencia, sí, de ciertos factores internos y externos dentro de una empresa para determinar la viabilidad de cierto negocio que se va a lanzar. Entonces, eso es lo que se hace, como un análisis de ciertas variables, ya sea técnico, financiero, comercial, para después incursionar en un mercado, pero pues ya teniendo las bases. Excelente, tienes toda la razón, muy bien. ¿Quién más se anima a participar, a escribir o a hablarnos del tema? En el tablero pueden escribir quienes no tengan micrófono. Tengan micrófono, les dé pena pronto hablar en público, entonces pueden escribir acá en el tablero sobre el estudio de mercado. Con base, digamos, a lo que es mercadeo, digamos, mirando el concepto de mercadeo y poniéndolo, digamos, al concepto de un proyecto, diría que es casi lo mismo, profe, porque, digamos,
lo que se hace en mercadeo es un proyecto. Entonces creería que eso como son conjuntos, es un conjunto único de actividades que van como destinadas a producir o desarrollar un resultado con un plazo establecido utilizando pues recursos para poder, digamos, desarrollar dicho proyecto, dicha actividad. Entonces creo que el mercadeo con el proyecto se asemejan. Sí, tienes razón, claro que sí, tienes toda la razón, ¿no? Ya vamos a analizar por qué. Es analizar una oferta, sí, tienen razón, es analizar una oferta, Andrés Felipe Vargas, es una iniciativa. eh, bueno, listo, perfecto. Muy bien. Entonces, como han dicho sus compañeritos, quienes quieran seguir escribiendo ahí en el tablero, de acuerdo a lo que se les ocurra, lo pueden hacer. Entonces, el estudio de mercado, pues, como lo decía inicialmente, permite estudiar variables sociales, económicas, que condicionan al proyecto, que tienen que ver, están relacionadas con el proyecto y que en algunas ocasiones uno piensa que pues no son de real importancia, que son ajenas al proyecto posiblemente, pero se pone uno a investigar y se da cuenta que sí tiene muchísimo que ver. ¿Cuáles podrían ser esas variables que se estudian en un estudio de mercado, pues por decirlo así, las variables a analizar en un estudio de mercado? ¿Cuáles serían, por ejemplo? El nivel económico, la competencia, el mercado como tal, lo que es demanda, oferta, mm, la tecnología, ¿qué más? Puede ser el sector financiero. Sí, muy bien. Excelente, tienes toda la razón. Esas son las variables que se entran a analizar en un estudio de mercado. ¿Quién más? Bueno, sigan pensando y si se les ocurre algo más. Bueno, Catalina está participando. El estudio de mercados, es el análisis de los factores que podrían llegar nuestros productos. Bueno, ya se está inspirando ahí. Muy bien, sigan ahí comentando. Ya vamos en las variables que analizan un estudio de mercado y ahorita sigan ahí inspirándose y volvemos a leer. Entonces, decíamos que las variables, entonces la tasa de crecimiento de la población. Muy bien, Catalina, el estudio de mercados es el análisis de los factores que podrían llegar a afectar nuestro producto. Tienes toda la razón. Entonces, ¿cuáles serían las variables? Pues las variables, entonces, serían la tasa de crecimiento de una población, la tasa de crecimiento de una población. ¿Qué otra? Dijo la compañerita ahorita que participó, los niveles de ingresos de la población, el precio. ¿El precio de quiénes? De nuestros productos y los precios de la competencia, de los bienes complementarios, el precio de los bienes sustitutos. ¿En qué otro? Eh, el crecimiento de la economía también sería otro factor. Vamos a ver si hay puesto más por ahí. No, no han puesto más por ahí. ¿Qué otros factores?
las tarifas o los subsidios a los servicios públicos. Tarifas o subsidios a los servicios públicos. Los hábitos de consumo. Las políticas de gobierno. ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles podrían ser unas políticas de gobierno? A ver, ¿qué creen que hace referencia a políticas del gobierno? Las fiscales pueden ser impuestos. Muy bien. Excelente. Sí, claro que sí. Las divisas, el tipo de cambio, fijación y control de precios, los impuestos, muy bien. Las medidas de protección para determinados insumos o productos, nuevas regulaciones, las leyes. Entonces, de acuerdo a todos esos factores que se estudian, entonces en el mercado, el estudio de mercadeo se trata de la recopilación y el análisis de antecedentes que pues permitan determinar la conveniencia o no de ofrecer un bien o servicio para poder atender a una necesidad, si es viable o no nuestro proyecto. Entonces, es analizar todo el entorno que va a rodear a la empresa, llámese consumidores, usuarios, proveedores, competidores y todo el tema de político, legal, económico, social, como ya mencionábamos. Otro factor o elemento importante es determinar el ámbito del mercado al cual va a estar orientada la producción o la prestación del servicio. Entonces, si es de tipo regional, nacional o externo, y también explicar cuál es la motivación del proyecto, por qué se va a crear el proyecto, si se trata y con qué intención y cómo se va a entrar a operar, y también definir si se trata de si vamos a competir con los productos tradicionales, productos que ya existen actualmente en el mercado, o si vamos a entrar a operar como un producto nuevo en el mercado, vamos a hacer de pronto un monopolio, o si somos el único, vamos a hacer un valor agregado a lo que ya existe. Entonces, el estudio de mercado de los bienes o servicios, pues se debe iniciar haciendo un sondeo sobre la disponibilidad, el origen también, el precio, la comercialización y los usos alternativos que hay sobre diferentes insumos que van a participar en la producción. Es muy importante hacer unos estudios de esos insumos porque, ¿qué son los insumos? ¿Qué son los insumos? A ver, ¿quién sabe qué son los insumos? La materia prima. Exacto, muy bien. Entonces, sí, la materia prima con la que se va a realizar el producto, no, lo que se necesita para creación de un servicio o producto. Y es muy importante que se haga un estudio sobre ese tipo de insumo porque dependiendo del insumo y de sus características y su disponibilidad, también depende mucho el precio que se le vaya a poner al producto o al servicio que se va a ofrecer. Entonces también se debe hacer un estudio del insumo. También estimar pues la demanda aporta un elemento para el estudio técnico en todo lo relativo a la capacidad de producción, porque en el estudio de la demanda se va a ver todo lo que es el tamaño de la producción, las personas que van a comprar nuestro producto, y eso también se debe tener en cuenta para hacer un estudio de la capacidad financiera, técnica, administrativa y pues también de la disponibilidad de los insumos que hayan en el mercado en el que vamos a operar. Entonces, también sobre el estudio de mercado podemos decir que se deben analizar los precios, los ingresos de la población consumidora, porque eso se va a utilizar en la proyección de la demanda y va a servir de gran utilidad para la estimación de los ingresos del proyecto, como lo mencionaba actualmente. También debemos entrar a revisar si vamos a estar en una situación de monopolio o de competencia
en el mercado. ¿Qué es el monopolio? ¿Quién recuerda por allá primer semestre, fundamentos de economía? ¿Qué es el monopolio? Cuando una empresa ha abarcado totalmente un mercado, ahí Ujú. solo la percibe. Exacto, muy bien. Entonces, si vamos a ser los únicos en el mercado o si ya vamos a entrar a operar con la competencia. Entonces, hay que mirar también. Es muy importante. Y también los procesos de comercialización son muy importantes en el estudio técnico. ¿Cuáles serían los procesos de comercialización? Pues el almacenaje, el transporte, que esos elementos pues no solamente nos permiten prever la inversión que vamos a necesitar, sino también la estimación de costos de operación y distribución, toda la parte comercial. Entonces, también es importante hacer otro estudio sobre la demanda y oferta. ¿Por qué? Porque el balance entre la demanda y la oferta permite establecer cuáles van a ser las posibilidades del proyecto, la viabilidad del proyecto. Entonces, desde el punto de vista del mercado, podemos analizar si la demanda resulta inferior a la oferta, pues ya sabemos que el proyecto va a ser rechazado. Entonces, si ocurre el escenario contrario, que si la demanda resulta ser mayor que la oferta, que esa es la hipótesis con la que motiva nuestro estudio, nuestro proyecto, pues ahí sí ya significa que existe, que hay una demanda insatisfecha y por lo tanto podemos tener gran posibilidad de participar en ese mercado. Entonces recordemos qué es la oferta y la demanda. ¿Quién recuerda también fundamentos de economía primer semestre? ¿Qué es la oferta y la demanda? Profe, la demanda es como el número de compradores que hay para un producto. Muy bien. Número de compradores que hay para un bien o servicio. Y la oferta, entonces, ¿qué vendría siendo la La oferta? oferta es como la propiedad dispuesta para ser generada a cambio de un precio. Sí. O puede ser también las entidades que ofrecen el producto o servicio, ¿sí? También ofrecen producto o servicio. Muy bien, por supuesto. Todas sus respuestas son correctas, claro que sí. Entonces, la oferta, el que ofrece y la demanda, el que compra. Podemos guiarnos también por eso. Nos quede más fácil de entender. Muy bien, entonces debemos analizar ese y hacer un balance entre la demanda y la oferta para mirar pues si la viabilidad del proyecto. Entonces, hay dos tipos de proyectos. Están los proyectos generadores de ingresos y los proyectos que son de tipo social que no generan ingresos monetarios. Entonces, cualquiera de esos proyectos se debe analizar todo lo que tiene que ver con la investigación del producto o servicio, así sea un proyecto de generador de ingresos, así sea un proyecto que no genera ingresos, sino tiene unas causas sociales. De todas maneras, ahí también debe haber investigación del producto o servicio que se vaya a ofrecer. También se debe distinguir todo lo relacionado con el consumidor, lo relativo a las ventas, los patrones de aceptación. Y de acuerdo a eso hay tres objetivos u objetos de estudio que son, entonces recordemos, el producto, el consumidor y el mercado. Entonces, es muy importante comenzar cualquier estudio de mercadeo sobre explicando la descripción del producto o servicio, caracterizándola para que su identificación y sus características no permitan que se vaya a generar confusiones, que el cliente de pronto no entienda qué es lo que se pretende comercializar o vender. También se deben identificar los posibles usuarios, teniendo en cuenta las costumbres y hábitos del consumidor. Y por último, hacer un estudio de mercado, indagar sobre la capacidad que tiene el consumidor para poder aceptar, adquirir y utilizar el bien o servicio que vamos a realizar. Entonces, recuerden que las tres
las 3 tácticas del estudio de mercadeo. Entonces, iniciamos con la descripción del producto que se va a ofrecer, siendo muy claros de qué se trata. Luego, vamos a mirar entonces los usuarios, la identificación de nuestros futuros clientes potenciales, las características de consumo de ellos. Y ya por último, entonces la capacidad de pago, la capacidad de adquisición del producto. Entonces, es muy importante cuando se trata de un proyecto que genere un ingreso, pues el precio en ese caso pues representa un papel muy importante porque el usuario solamente puede disfrutar del bien o servicio que nosotros le vayamos a ofrecer en nuestro proyecto a cambio de dinero. Entonces, la viabilidad de ese tipo de proyectos resulta de la generación, de la comparación entre los ingresos y los costos que van a garantizar una utilidad o una ganancia que pues remunere los esfuerzos y los riesgos que van a asumir los inversionistas. Entonces, por eso es muy importante cuando vayamos a hacer un proyecto pues que nosotros, por lo general, todos los proyectos que he visto, que me han mencionado ustedes, pues son como generadores de ingresos. Entonces, para ese tipo de proyectos hay que mirar el precio porque pues de eso depende también la viabilidad o no y si es atractivo para el inversionista. Eso en cuanto a los proyectos de ingreso monetario. Los proyectos no generadores de ingresos, pues en ese caso el precio no es de vital importancia porque pues su viabilidad y pertinencia ya va a estar determinada más por una necesidad que manifestó la comunidad que de su capacidad de pago. Entonces ahí en ese tipo de proyectos pues ya el precio no entra a desempeñar un papel fundamental porque no va a haber precio en ese sentido, en ese proyecto. Entonces ahí que se estudia, pues en ese tipo de proyectos se ve la factibilidad, pero ya en términos de cuál es el beneficio social o su aporte al desarrollo de una localidad o de una, o de una región del país en donde se vaya a ofrecer ese servicio. Entonces, en ese tipo de proyectos, ¿cómo se estudia la conveniencia o no? Pues, por ejemplo, si es un estudio sobre la conveniencia o no de instalar un acueducto para entregar servicio de agua potable, por ejemplo, a cierta comunidad. Entonces ahí ya se entran a estudiar las condiciones de la población que se va a beneficiar de ese acueducto, su dispersión geográfica, cómo está localizada, los hábitos de consumo de los beneficiarios, etcétera, cantidad de cosas que nos van a arrojar elementos para poder mirar qué efectos tiene, por ejemplo, los efectos sobre la reducción de enfermedades contagiosas, que trae como beneficio para las personas de la región que se vaya a hacer ese tipo de proyectos, pues entonces que reduce el contagio de enfermedades contagiosas ocasionadas por el consumo de agua no tratada. Entonces, es como obvio que el nivel de las tarifas por el uso del servicio pues no va a resultar un elemento relevante en la toma de decisión, porque la prestación de ese servicio se va a justificar, que es muy importante y necesario, tenga o no tenga la población la posibilidad de cubrir ese costo, ya sea que ellos se vayan lo vayan a recibir por subsidio del gobierno, de otra forma, pero ahí la forma de justificarlo es ver cómo es importante para esa población ese proyecto de acueducto para el agua potable. Entonces, de acuerdo a esos 2 tipos de proyectos, es igual de importante el estudio de mercado, porque el estudio de mercado utiliza una serie de técnicas para obtener información acerca del medio que rodea a la empresa, ya sea pública o ya sea privada, que le permita pronosticar cuáles van a ser las tendencias del comportamiento futuro. Entonces, en este caso vamos a estudiar todo lo referente a la identificación del bien o servicio, la demanda, la oferta, el precio y la comercialización. Entonces, ahora sí, después de todo ese preámbulo que se hizo, vamos a entrar a analizar cada una de estas variables de la demanda.
Pues con la identificación del bien o servicio iniciaríamos el día de hoy. Entonces, hay que especificar cuáles van a ser las características de ese bien y servicio, cuáles van a ser los usos que se les da a ese bien o servicio, los usuarios, la presentación del producto, la composición del producto, cuáles van a ser las características físicas, los productos sustitutos de nuestro producto, cuáles van a ser las fuentes de financiamiento de nuestro producto, cómo va a ser el sistema de distribución del producto, porque eso también influye en la parte económica. Entonces aquí ya se hizo el preámbulo entre la participación de ustedes y la mía, y ahí hicimos una lluvia de ideas entre todos en nuestro tablero mágico. Entonces, en cuanto a la identificación del bien o servicio, hay unas series de factores, como les decía inicialmente. Los usos, ¿cuál va a ser el uso de ese producto? Entonces ahí se hacen unas preguntas, se formulan unas preguntas para los diseñadores del proyecto que se respondan y con esto puedan darle una mayor identificación al bien. Entonces ahí en ese sentido, en cuanto al uso, se responden las preguntas de para qué se usa el producto, cómo se usa el producto, cuáles son las principales aplicaciones, ya sea en el ámbito de la industria, la agricultura, la metalurgia, etcétera. Entonces, por ejemplo, el proyecto que está desempeñando el grupo de Catalina, ¿cuál sería el uso? ¿Cómo se usa? ¿Para qué se usa? El de la piña, el de bioetanol. Profe, pues con el fin de, pues, en automotores y Sí, pues por ahora, pues alcohol industrial. sí, perfecto. ¿Y eso en qué se usa? ¿Cómo se usa? Es el proyecto que ustedes están realizando. ¿Cómo es el uso que se le da o cuál es el uso que se le da a el proyecto que ustedes están desempeñando? Pues, profe, lo que yo le he entendido a mis compañeras es que como un combustible, Ujú, pues para lo que se quiere usar y para lo que dice mi compañera como un alcohol. ujú, perfecto, muy bien. Perfecto, entonces ahí están las respuestas al uso de su proyecto. Muy bien, esa es la parte del uso. Ahora, en cuanto al tema de los usuarios, entonces ahí en ese sentido se busca establecer la distribución a los consumidores finales, lo mismo que la tipología. ¿Qué quiere decir la tipología? Pues cuáles son los hábitos de consumo de los usuarios, cómo es el ritual de compra, qué ocupación tiene, los niveles de ingreso, el sexo, la edad, el nivel de escolaridad, la profesión, la ocupación, el estado civil, el estrato, inclusive creencias religiosas, entretenimiento, lo que forma parte de qué hacen sus tiempos libres, los deportes, las actividades comunitarias en las que está vinculado el usuario y demás. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, los usuarios que comprarían el producto? Ese tipo y las características que ellos tienen. También observar en ese sentido en cuanto a los usuarios, cuáles son los intereses y las opiniones que puedan tener respecto al bien o servicio que vamos a adquirir, de acuerdo al tema cultural, a los valores, a las costumbres, a las modas, a los motivos de compra, al estilo de vida y todo ese tipo de cosas factores que son muy importantes que nos pueden llegar a beneficiar para hacer el estudio y a tener medidas de referencia
sobre nuestro producto, si a nuestro cliente le va a gustar o no, si va a ser aceptado en la sociedad, en la localidad o en la región donde se va a implementar. Un ejemplo puede ser y por qué es importante ese tipo de estudios, porque no podemos llegar a poner un bar o una discoteca al lado de un centro religioso, ¿sí? De pronto las personas del sector no van a estar muy de acuerdo que se implemente este proyecto debido al tema cultural y las características de las personas que habitan por ahí en ese sector. Entonces, por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Un ritual de compra, a ver las chicas que, nosotras las mujeres que somos por lo general las compradoras compulsivas. ¿Quién nos quiere, por ejemplo, mencionar, hacer un ejemplo de un ritual de compra? ¿Cómo compran ustedes cuando van a comprar la ropa de diciembre, por ejemplo, en un centro comercial? ¿Cómo es su ritual de compra? ¿Quién nos quiere compartir el ritual de compra para especificar con ejemplos ese tema del ritual de compra de los usuarios? A ver quién. Profe, pues el ritual de compra que uno hace es pues la llegada al lugar donde lo vaya a comprar, la tienda que le gusta, o si va a mirar otra tienda, selecciona la prenda y la compra. Creo que es el ritual que yo hago. Ah, bueno, ese es el ritual de Catalina. Muy bien, gracias por participar. ¿Quién más? ¿Alguien tiene un ritual así más? Cuando van a comprar zapatos, por ejemplo. Son de las que se pasean por todo San Francisco hasta que ya después de recoger las 1000 tarjetas de cada eh, Profe, establecimiento. eso es característico de toda mujer para comprar cualquier cosa. ¿Sí? ¿Te Sí, yo parece? creo que sí, porque yo a veces invito a alguien que me acompañe y no, a usted le gusta caminar todo y otra vez y se mide ropa y no compra nada y se mide y se mide. Sí, tienes razón. ¿Todos coinciden en eso o no? Los chicos son muy de entrar, compran lo primero que ven y se salen y ya. Las mujeres tendemos a ser más muy detalladas y analizar minuciosamente el mercado, todas las ofertas que hay. Bueno, sí, pues ese es el ritual más o menos de, por ejemplo, bueno, el fin de semana tengo que comprar zapatos, entonces voy a definir cuáles son mis tiendas favoritas o a qué sector voy a ir. Ah, bueno, que tenemos el sector del calzado aquí en Bucaramanga, San Francisco, entonces a caminar todo San Francisco, anoto cuáles son las partes que más me gustaron y luego, por último, sí ya me decido por la compra. Y hay quienes no, quienes por el contrario, pues entraron, miraron y lo primero que les gustó, pues ya se lo llevan, se lo compran y listo. Yo sí prefiero hacer más así como ese sentido de irme por todo lo rápido, por lo que entre menos tenga que caminar, muchísimo mejor. Si entro al almacén y ya me gustó y iba buscando zapatos y eso me gustaron, pues ya mejor no miro más porque de pronto me emociono y no alcanza el presupuesto para comprarme todo San Francisco. Entonces prefiero no hacerme más falsas esperanzas y expectativas y mejor me llevo lo primero que me gustó, dependiendo pues el presupuesto con el que uno vaya y cuántos tenga uno estimado para comprar y demás. Pronto sí que si me sobró plática me alcanza para otro, pues camino otro poquito, pero lo que menos sea de caminar, para mí muchísimo mejor. Yo voy así por lo rápido. Entonces, esos son los rituales de compra de cada persona. Entonces, así, igual forma para saber, porque es importante un ritual de compra para saber cómo llegarle al cliente. Entonces, si es un cliente muy afanado, que no le gusta caminar, así como yo, que yo prefiero a lo rápido, pues entonces saber cómo atender a ese tipo de clientes, mostrarle en la misma tienda toda la gran cantidad de oferta de zapatos que tiene, para que no se vaya a ir para otro lado, compre inmediatamente el primero que le guste. De ahí radica la importancia de ver
el ritual de compra. Muy bien. Ahora el tema de la presentación en cuanto al producto. Es un factor que más liga al producto con el usuario. A veces nos enamoramos del producto a simple vista, muchas veces con el empaque. Es muy importante la presentación, también para la parte de los costos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la leche pasteurizada, por ejemplo, que su precio varía dependiendo de cómo es la presentación, si es en botella, si es en bolsa, si es en caja de cartón. Igual una gaseosa, que no es lo mismo que es en envase desechable, que si es en envase de vidrio y demás. Entonces eso también influye bastante en el tema tanto de costos como del producto. Que de pronto, así como suele suceder como la forma en la que nos enamoramos muchas veces, amor a primera vista, los chicos que son más visuales, por ejemplo, que ven lo primero que ven, ¿qué es lo primero que ven los hombres en una mujer? Entonces, analicemos, hagamos esa analogía. A ver, para los chicos, ya las chicas participamos, somos las más compradoras. Ahora un chico que participe en ese tema que está fácil, para hacer la analogía. Por mi A ver. parte, yo, digamos, ¿qué le daría a una mujer? Sí, lo primero que ve en una mujer. Lo primero que impacta a una mujer Los son la forma de ser. Es como Ah, lo que más me impacta. Y lo otro sí, serían los ojos. entonces eso sería el empaque, los ojos serían el empaque porque es algo que se puede ver a simple vista, porque si tú de lejos ves a una chica y no sabes cómo es la forma de ser de ella, pero para eso tendrías que entrar a conversar y ver un tema seguido con ella, mientras que los ojos es lo primero que tú le ves a simple vista, ¿cierto? Sí. Ese sería el empaque, los ojos. Muy bien. ¿Qué más, los chicos? A ver. Están callados. Todos se fijan por la forma de ser también, entonces. Ese es el patrón. No, no, no. Entonces las chicas, a ver, ¿qué es lo primero que le ven a un hombre? Pensemos en el empaque. Zapatos, profe. ¿Qué cosa? Los zapatos. ¿Los zapatos? Sí, ¿Sí? profe. La primera vista son los zapatos. Sí, si son, ¿cuáles? Mira, si son de marca o qué. No, por ejemplo, es feo ver una persona con los zapatos sucios, puede que los tenga viejitos, pero si están limpios, da como buena presentación eso. Buena presentación, el empaque, ese es el empaque, la presentación de los chicos. Si ven, tengan en cuenta. Entonces, no importa que sean de marca o no, pero que estén bien limpios, que sean bien pulcros. A ver, ¿quién más? Ese tema se presta para muchas. ¿Cómo se viste, profe? ¿Cómo se visten? Que estén bien vestiditos o con el pantalón por las rodillas. ¿Cómo te gustan a ti, Catalina? ¿Vestiditos cómo? Ay, profesora, bien vestidos. No sé, yo no sé, los hombres que son así como que el pantalón a la rodilla y eso no me gustan. No son de tu estilo. Ah, bueno, perfecto. No causa una buena impresión a primera vista, ¿no? No, pues dicen que uno no se debe guiar de eso, pero no sé, a mí me dice mucho eso. Sí, claro, tienes toda la razón. A veces eso influye en la personalidad de la persona. A veces, a veces. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, otro chico. Dejaron solo a Joan Sebastián. ¿Dónde está el comité, el poder masculino? El cabello, profe, como tengan organizado como el cabello. El cabello. Muy bien. Brian dice que el cabello, entonces la presentación o el estuche o la primera impresión es el cabello, cómo tengan el cabello. Muy bien, perfecto. ¿Quién más? La presentación personal. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Siendo la analogía. Y la sonrisa también, profe. La sonrisa.
La sonrisa, perfecto, listo, Brian, muchas gracias por tu participación. Entonces, al igual que los productos, al igual que nosotros, pues, eh, la forma de enamorarnos de una persona o de pronto que nos guste, que nos llame la atención, ¿no? Hasta ahí, porque ya para gustar y enamorarnos ya hay otros factores que van más allá. Pero entonces, digamos, un gusto, una atracción a simple vista, entonces es la presentación personal. Asimismo, sucede con los productos, la presentación que se le dé el producto, pues eso deja mucho que decir en la aceptación del usuario. Entonces hay personas que dicen, uy, muchas veces hasta vale más el empaque o el estuche que el mismo producto que se esté ofreciendo, porque de pronto tiene un empaque con unas características muy costosas en su elaboración para que dé una excelente presentación, pero hay personas que se dejan atraer tan solo por el empaque. Entonces es muy importante por eso tener una muy buena presentación del producto. Y en cuanto a la composición, pues sobre todo para los productos de consumo final, los fármacos, por ejemplo, las medicinas, es muy útil identificar los componentes, no solamente para la información del usuario, sino para conocer el mercado de los insumos, su precio, si se produce en el mercado nacional o es importado, cuáles son las restricciones comerciales y legales para su comercialización, la forma de transporte. Entonces, todo ese tipo de temas es importante tenerlos en cuenta. Entonces ahí ya viene la parte interna del producto, sus características, la composición. Entonces ahí ya es la parte que no se ve a simple vista. Entonces ahí cuando, por ejemplo, cuando el compañerito Joan Sebastián decía que se fija mucho en la personalidad, entonces esa vendría siendo la composición de la persona, la personalidad, lo que se empieza a ver ya con un contacto físico después de haber entablado una relación con la persona. De igual manera sucede con el producto. Entonces, cómo está compuesto, de qué está hecho, cuáles son los insumos, si es fácil de conseguir o difícil, porque eso también va a afectar el precio. Las características físicas, entonces, pues eso sí yo creo que lo tenemos más que claro, el tamaño, el color, el peso, la textura, el olor, el sabor del producto, el aroma y demás. Entonces, también las características físicas de una persona, entonces también que le miran ya el cabello, que los pies, que más su forma de ser, que es juiciosa, estudiosa, ¿cierto? Todas esas características y también en especial las físicas que se le ven a una persona. Igual sucede con el producto. Y ya el producto como tal, entonces pues ahí ya se deben identificar todos y cada uno de los productos principales, los productos secundarios, los subproductos y los desechos que generan este producto. También se pueden discriminar en otras categorías como el producto de consumo final, si es duradero, perecedero, si es necesario, si es habitual o no habitual. También están los tipos de productos industriales, que son los equipos, los suministros, los accesorios, los servicios de asesoría, mantenimiento de plantas, por ejemplo, herramientas, necesitamos combustibles, aceites, lubricantes. Y tenemos los productos de temporada, los tradicionales de alta o baja rotación que se comercializan con mayor facilidad en el mercado. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta también de analizar y obtener la información es respecto a los bienes sustitutos. ¿Quién recuerda qué son los bienes sustitutos? No son Los bienes aquel producto que usted sustituye por el que no encuentra de pronto en el mercado. Un ejemplo, digamos, va a buscar jengibre, un ejemplo. Y te lo puede sustituir por el tomillo. Tiene casi los mismos usos. Mismos usos y componentes. Muy bien, excelente información. Bueno saberlo, ¿sí ven? Aprendiendo cositas. ¿Qué más? ¿Alguien creo que iba a hablar antes de la compañerita? ¿Iba a decir algo? Yo, profe, pero sí iba a decir eso, son como todos los productos que usted les puede conseguir otro similar. Otro ejemplo sería como la pizza con el panzerotti.
Qué rico, sí, tienes toda la razón. Muy bien, de eso se trata los productos sustitutos. Entonces, debemos hacer una investigación al respecto a ello, sobre cuál es la existencia en el sector, las características de esos otros productos que pueden llegar a competirnos en el uso de nuestro producto. Entonces, un bien puede convertirse en sustituto por efectos de cambio en la calidad, por la presentación también. Ustedes recuerden que eso atrae mucho. En los precios, en el gusto de los consumidores, en la presión publicitaria que se o a causa pues de desarrollos tecnológicos que hay bienes sustitutos que pues ofrecen unas nuevas tecnologías y nuevas formas de llevarlas al mercado, el consumidor final. Entonces, ¿cómo se haría este proceso? Entonces, un sondeo inicial sobre las personas que ofrecen ese tipo de bienes, que serán bienes sustitutos. Esa información va a arrojar algo muy importante en cuanto al régimen del mercado y va a posibilitar reconocer algunas cifras de la competencia, tales como la producción, actualmente cómo está produciendo ese producto y cómo se está comercializando ese producto sustituto, la capacidad instalada, la capacidad utilizada, cuál es la tecnología que ellos emplean, cuáles son sus planes de expansión, la estructura de costos y demás. Muy importante analizar nuestra competencia, de qué forma de pronto llegaría a ser sustituto X o Y producto o servicio, para mirar cómo poder competir con ellos y no permitir que se nos lleven nuestros clientes. Eso es muy importante. Y tenemos, por el contrario, los bienes complementarios. Entonces, ¿a qué hacen referencia los bienes complementarios? ¿Quién me recuerda? A ver. El bien complementario es aquel que depende de otro, ¿no, profe? Sí. Como una relación que, sigamos, Sí. no puedo tener un ejemplo que tengo el carro, pero también se tiene que complementar con la gasolina, entonces creo que sería complementario. Exacto, muy buena analogía, comparación y ejemplo, que el carro depende de la gasolina para poder funcionar. Entonces esos son bienes que se complementan, entonces el precio de uno va a afectar también el uso y la utilidad del otro, que van a ver afectados. Entonces, si el uso del bien principal, como en este caso sería el carro, está condicionado a la disponibilidad de otro bien, como sería la gasolina, por ejemplo, entonces es preciso destacar la relación que existe entre ellos para ser incluidos en el análisis. Entonces hay que analizar lo que necesitamos nosotros, cuál es nuestro bien complementario, porque eso también depende de otros factores como el precio que se le va a poner a nuestro producto. Muy bien. Que hay diferentes tipos de bienes. Están los bienes de capital, los bienes intermedios y los bienes finales. Y eso depende, pues, en gran medida el consumo de cada uno. Entonces, por ejemplo, los bienes de consumo final son aquellos que se presentan directamente al usuario sin sufrir ninguna transformación. Esos bienes pueden ser de consumo inmediato o duraderos, lo que ya está listo para el consumidor final, para que llegue a nuestros hogares sin necesidad de hacerle ninguna transformación. Ya está el producto listo, hecho, fabricado. Los bienes intermedios ya son los que se destinan para ser empleados en la producción de otros bienes o servicios. Entonces, por eso su demanda va a depender no solamente de los ingresos disponibles de las empresas que lo necesitan para transformarlo, sino también de la demanda de los bienes en cuya producción ellos participan. Entonces, son los bienes que se utilizan para producir otro bien que termine en un bien de consumo final. Entonces, por eso también es importante analizar sus costos. Y los bienes de capital o de inversión es algo como similar a los anteriores, son también como intermediarios
la producción de otros bienes y servicios, pero entonces ahí ya su demanda depende de los bienes que producen las empresas que requieran esos bienes de capital o de inversión. Entonces es muy importante hablar sobre ese tipo, investigar sobre ese tipo de bienes para saber la vida útil del bien o el servicio que vamos a ofrecer y a comercializar. También tenemos las fuentes de abastecimiento de los insumos, que como habíamos dicho, los insumos son el material que requerimos para producir un producto o servicio y llevarlo al consumidor final. Entonces, es muy importante conocer la capacidad de ese suministro, su grado de aprovechamiento, qué llegaría a pasar si hay una pérdida de ese suministro, su forma de transporte, las regiones de origen donde se origina este insumo, los planes de expansión, los precios, los niveles de comercialización, etc. Entonces, de cada uno de los insumos que participen en la elaboración del bien o la prestación del servicio. Esos también son importantes analizarlos en el estudio del mercado. Y pues en cuanto a los sistemas de distribución, muy fácil es analizar los mecanismos de distribución del bien, del producto, porque nos va a dar las luces sobre ciertas especificaciones de los bienes y las preferencias de los consumidores. Entonces, ciertos bienes requieren para su distribución servicios especiales de reparación y repuestos, asesoría técnica, cómo van a ser las condiciones de refrigeración y conservación especiales. Entonces, todo eso supone el empleo de unos canales de comercialización adecuada a cada producto en particular, porque, por ejemplo, no es lo mismo comercializar o vender o llevar domicilios de comida, ¿cierto? Incluso los mismos insumos para la comida, que algo como ya más específico como ropa, por ejemplo, un material físico que sus características no se vayan a transformar en el transcurso de la distribución y vayan a afectar la entrega. Y están los bienes de servicio y servicios del sector público, entonces los que tenemos derecho nosotros como ciudadanos, que en ocasiones son gratis, en otros son subsidiados. Entonces, que según su actividad y con el propósito único de comprender el alcance de ciertos proyectos, nos permitimos señalar dos tipos de empresas estatales que promueven acciones encargadas de satisfacer las necesidades de la sociedad sin costo alguno. Entonces tenemos con el pago de subsidios por las tarifas, algunos con pagos de tarifas sin subsidios y otros con el cubrimiento de precios comerciales. Entonces tenemos dos empresas, las empresas industriales y comerciales del Estado, la de los servicios públicos que producen bienes y servicios para la venta, como las telecomunicaciones, la industria militar, lo que es el servicio policial, de la policía, el ejército, los entes, por ejemplo, del Estado que suministran servicios sin costo para cierto tipo de población en general, como los servicios de los hospitales públicos, el servicio de bomberos, las bibliotecas, las escuelas públicas, que atienden ciertas necesidades de la población en áreas del beneficio público. Entonces, pues hay algunos que no se dan de forma gratuita porque pues lo pagamos a través del impuesto. Y tenemos la parte de los precios y los costos. Entonces es muy importante averiguar cuáles van a ser los precios y los costos actuales, que son muy diferentes a los niveles de comercialización. Por ejemplo, los mayoristas, cómo es el precio que se le da a los mayoristas, a los minoristas y el precio que se le va a dar al consumidor final, de pronto a quienes lleguen directamente a la tienda a comprarlo, pues con el fin de estimar los márgenes de comercialización, cómo van a ser, y los márgenes de utilidad, lo mismo que los precios de los bienes competitivos o sustitutos. Entonces también debemos analizar los precios de la competencia y los precios de nuestros bienes complementarios que vamos a necesitar. También es muy importante en el estudio de mercado hacer la investigación de las condiciones
de política económica, cómo está regulado el sector en el que, la región en la que vamos a comercializar o que vamos a instalar nuestros servicios. Entonces, toda la parte legal y económica que afecta la producción y comercialización del bien o servicio en cuestión, la existencia de impuestos, subsidios, tarifas especiales, cuotas, cuáles son los cupos de importación, la disponibilidad de crédito, de incentivos, son la parte reglamentaria para acceder a créditos de los bancos, los incentivos fiscales, las normas sanitarias y de seguridad. Entonces es muy importante tener en cuenta eso para poder poner en marcha y ver la viabilidad de nuestro proyecto. Entonces ahí es lo importante de la identificación del bien o servicio como tal. Entonces, si ustedes llegan a hacer de pronto un manual o una presentación de su proyecto para identificar el bien o servicio, se deben tener en cuenta estas características mencionadas sobre el producto. Entonces, yo creo que dejamos hasta ahí el tema. La próxima semana ya seguimos hablando de la oferta y la demanda para poderles explicar lo del tema de la tarea. Entonces, yo se las había ya explicado iniciando el corte de lo que se iba a realizar. Entonces se debe entregar un avance del proyecto con el tema a tratar, describiendo la idea de inversión para la formulación del proyecto. Entonces ahí deben responder a las preguntas de cuál es la idea del negocio, la inversión, porque es importante el tema que ustedes van a tratar, qué impacto económico puede llegar a tener la idea de negocio, a cuántas personas puede llegar a beneficiar, si el bien o servicio se presta en la región y de qué calidad es, por qué le atrae esa idea de inversión. Ahí ya viene lo que ya vimos y hicimos en clase, que es el árbol de problemas con las causas y los efectos, redactando el problema central. Elaborar el árbol de objetivo con sus medios y fines para lograrlo, redactando el objetivo central también. Debe venir la justificación y antecedentes del proyecto, la descripción de la población objetivo del proyecto, la zona donde se va a ubicar la población objetivo, definir brevemente las alternativas de solución, analizar mínimo 2 alternativas, y eso se va a entregar en documento en formato PDF. Ahí hay una guía de metodología que anexó el docente para que se guíen. Espérenme, la busco y ya se las comparto. Ya les muestro cómo, dónde está. Un momento que la puse por ahí el profe, yo la descargué por acá. Listo. Yo se las puedo enviar al WhatsApp, sin embargo, es esta. Así va a ser el formato, entonces, en el que ustedes deben entregar. Aquí va el título del proyecto, las condiciones actuales, la descripción de la situación actual, la descripción del problema, la descripción. Dime. Bueno, la descripción de las causas y los efectos directos e indirectos, mínimo 2 por cada causa. Profe, ahí en lo de causa y efecto, pondrían el árbol de problemas. Sí, aquí lo pide, realice el diagrama del árbol de problemas, ¿sí? Por eso dice que mínimo 2, entonces 1, 2, pero pues ustedes lo que me han mostrado es que tienen más, entonces los efectos y las causas. Y redacte, no olviden leer todo muy bien, redacte el problema del proyecto, cuál es el problema del proyecto,
¿Cuál es dónde está localizado? La localización geográfica, la caracterización demográfica, en dónde está ubicado el problema o la necesidad a suplir. Alguien tiene Este formato ya está en inquietud. Atena. Dime. ¿El formato lo encontramos ya en Atena o usted no lo pasa ahorita? Yo se los envío ahorita, sí, ese está ahí, pero no recuerdo cómo está por ahí, pero yo se los envío al WhatsApp para que lo tengan de una vez. Ah, bueno. ¿Y cuándo lo tenemos que enviar? El viernes lo deben subir, todavía no se ha habilitado la plataforma, se habilita para que el viernes lo suban, entonces ustedes lo van realizando y el viernes se sube. Profe, ese Dime. es otro diferente al que la profe subiste que decía tarea, primer avance del proyecto. ¿Ese es diferente? No, ¿Este formato? este es el mismo. Ah, vale. Sí, Bueno, profe. bueno. La justificación y antecedentes, eso ya lo vimos, la descripción, población, objeto del proyecto, dónde se encuentra ubicado, descripción de las alternativas de la solución y ya, listo, eso fue lo que vimos en la clase de los viernes que era de aplicación. Incluso yo sé que ustedes tienen muchísima más información en sus proyectos. Sé que ya algunos lo han incluso implementado y demás. Entonces, pero en este caso, como es de acuerdo al tema que hemos visto, de pronto si ustedes ponen cositas de más, no tienen que ver de pronto con el tema. La idea es que ustedes apliquen la teoría que se les dio los miércoles. Entonces, solo se les pide esto, el árbol de problemas. Ustedes ya me lo han presentado y ya. Dime. El problema en general es como un escrito cortito, ¿cierto? Ya el desglose de causas es en el árbol de problemas. Exacto, sí, aquí con sus palabras, la descripción como tal de todo el problema. Ya cuando aquí va en el problema central es como un resumen concreto del problema, las causas y los efectos. Y mínimo 2 por cada problema. Efecto 1, efecto 2, causa 1, causa 2. Yo sé que yo los he visto muy juiciosos que han hecho un árbol de problemas que ha sido bastante extenso, entonces muy bien. Recuerden que entre más cositas salgan, mejor para darle una mayor resolución al problema. ¿Alguien tiene otra pregunta que hacer respecto al tema o a la tarea? ¿No? Bueno. Yo habilito. Oigan, Atena, ya sé para cuándo es. El viernes lo activo para que lo puedan subir y ya les envío ahorita al grupo el trabajo, el informe, cómo debe ser. Y cada uno lo debe subir. Yo sé que están en grupo, yo sé que lo hicieron en grupo, en los grupos de 3, pero entonces cada uno debe subir su tarea, debe aparecer subida por cada uno, como que sea como una evidencia de un aporte de que por lo menos ustedes saben utilizar Atena y han entrado ahí como una evidencia de que se han hecho sus tareas y demás. Entonces, o sea, me deben aparecer, si somos 35, entonces me deben aparecer 35 trabajos ahí subidos. Entonces, ya lo busco. Listo, ya se los acabé de enviar. Se deben basar en ese para entregarme. Entonces, el viernes lo habilito, yo creo que lo dejo por ahí hasta el fin de semana para que de pronto quienes tengan tiempito y el fin de semana empiecen a subirlo. Yo empiezo a revisar hasta el domingo para socializarlo la próxima clase. Pero les recuerdo que el miércoles de hoy en 8 tenemos el quiz
el quiz de la materia y luego el viernes 18 tenemos nuestro primer parcial. Entonces yo les voy a enviar un correíto, de pronto a quienes no están conectados, recuerden la información del cronograma. Listo, chicos, ¿alguna otra pregunta? Profe, sí, Dime. profe, el material de clase del quiz y del parcial está subido en Atenas. ¿O Sí, la ya profe no lo hizo? ya te lo muestro, ya te muestro. Pero fue una Voy a- pregunta con base a lo del parcial, van a haber preguntas, digamos, porque es que ya he tenido problemas con los profesores de que ellos en los parciales, cuando son preguntas abiertas, Ujú. ponen respuestas cortas, entonces pues creo que eso sería como un problema a la hora de responder, digamos, al estudiante, porque como Mm, uno como estudiante busca conectores o busca diferente forma de eh, responderla a lo que le están preguntando, pues a veces en la tela pues sale mal y sale que es incorrecto, entonces pues no sé si... mm. Sí, no, yo precisamente en un parcial que tengo hoy puse unas 3 preguntas abiertas, pero entonces de subir archivos, entonces si es mucho lo que van a escribir, entonces hacen un documento en Word y lo suben para que el sistema no les ponga como error y de igual manera pues a nosotros como docentes nos toca ponernos en la tarea de revisar el caso uno por uno, no como selección múltiple que de una vez el sistema les arroja la nota. No fijarse en esa nota porque obviamente les va a salir muy poquito. Si son 10 preguntas y solo son 2 de selección múltiple, pues van a sacar 2, obviamente. Pero no, es me toca a mí individualmente, ponerme a mirar qué respondió cada uno y analizar y si se les da la nota por aparte o se les sube ahí por Atenas, entonces no tendrían no tener en cuenta eso porque pues obviamente sí me he dado cuenta yo misma el parcial que resolví, ahí me salía como que me quedó mal y cosas así, pero no, uno ya sabe que debe ponerse a calificar individualmente cada caso del estudiante. Entonces, si van a haber preguntas abiertas, ahí está la opción también de cuántas líneas o párrafos, como hay opción como para poner 40 párrafos, entonces se pueden extender. O si lo quieren hacer también en Word y subirlo, entonces también está la opción de subir un archivo y yo lo reviso y lo califico. Por lo tanto, la calificación no va a ser como la del quiz, que sí solo son 5 preguntitas de selección múltiple y ahí ya tienen su nota, pero el parcial sí es diferente. Entonces, tranquila que no hay problema por eso. Sí, Dale. profe, yo también le iba a decir lo mismo porque el sábado presentamos ese problema, tuvimos un quiz y la profe puso preguntas abiertas Ujú. y aparecía que perdíamos el quiz todos. Y Sí. cuando ella se puso a mirar, el sistema puso las preguntas abiertas como malas y ella se puso a leerlas y dijo, pero están bien, solo que pues son diferentes palabras. Entonces le dijo que le tocaba ponerse a calificarlas ella. Sí, sí, a mí también me pasó. Yo también me autoevalué, hice el parcial y después lo resolví. Y sí, ahí le da la opción de si uno pone la palabra que uno dijo, el sistema lo pone como que le quedó todo mal. Entonces yo ya tomé las medidas pertinentes y busqué y cacharrié y ahí ya, ahí mismo el sistema le dice, esta pregunta la tiene que calificar entonces usted mismo, el sistema no se hace responsable. Entonces sí, hay que tener en cuenta eso. Pero el quiz sí va a ser normalito, no hay preguntas abiertas. El quiz sí es solamente responder de acuerdo al ejercicio. Cuando me preguntaban de respecto al material, entonces, bueno, aquí hay un archivo en PowerPoint. Bueno, estos videos creo que subió como unos videos de cómo subir proyectos a la página del gobierno o algo así. No hay que tener en cuenta. Aquí están las diapositivas actualizadas a día de hoy hasta lo que vamos a ver la próxima clase incluso. Ya está preparada. Aquí ustedes dan clic al mundito y ahí les aparecen las diapositivas actualizadas. Aquí están también en PowerPoint. Y por acá está el libro. Ay, ¿dónde está? No se ve el libro. Yo ya les había enviado también el libro que decía el profesor ahí,
que se podían guiar para el proyecto, para subir el proyecto. Y ya todo está ahí en las diapositivas y en el libro. Voy a mirar si lo subo. Pensé que la había subido. Libro. Bueno, ahorita lo busco y lo subo. Sí, todo está ahí, chicos. Cualquier cosa que yo sepa que de pronto no está ahí por algún X o Y motivo, pues yo se las comparto al grupo para que tengan forma de estudiar para el primer quiz, que les vaya supremamente bien. ¿Qué otras recomendaciones así que ya lo que haya tenido? No, pues estudiar bastante, ahí va a haber todo tipo de casos y de preguntas. Entonces, para que les vaya súper bien. Estoy pensando qué más tenía por decirle, cosas que me hayan pasado a mí con otros grupos, ¿sabes? Estoy pensando mientras tanto. No, los intentos, sí, solo hay un intento, si de pronto se me escapó ponerle esa restricción, como me pasó en otro grupo, recuerden que obviamente pues si alguien se le dio por hacer 2 intentos, la nota que se va a tomar es la del primer intento o la de la nota que tuvo más bajita. Entonces, esa opción no es posible. Deben todos asistir porque no hay recuperación de esos quizzes ni demás. Cumplir con las tareas y yo les estaré enviando cuando terminemos el parcial las notas de cómo van hasta el momento también, porque es posible que la que vaya a estar ahí el parcial no es por los inconvenientes que se presentan